en común el Estadio Nacional, el Hospital Edgardo Rebagliati, las grandes unidades escolares Melitón Carvajal o Bartolomé Herrera en Lima, o Inca Garcilaso de la Vega y Clorinda Mato de Turner en el Cusco. Lo que tienen en común es que todas estas grandes obras públicas se llevaron a cabo durante el gobierno de Manuel Odría, conocido como el Ochenio. ¿Por qué? Porque duró 8 años. El día de hoy vamos a hablar de la vida y obra de Manuel Odría. Y vamos a ver cómo, aun cuando hasta el día de hoy resulta un personaje sumamente polémico y su recuerdo suscita posiciones realmente enfrentadas, es fundamental para comprender la política peruana del siglo XX. Comenzamos el día de hoy, la vida de Manuel Odría. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Comienza por un golpe de Estado, es un golpe de Estado militar contra un gobierno democráticamente elegido. Muchas personas encarceladas durante años, el lado represivo será pues obviamente implacable. Lo que sí quedó como recuerdo fue toda la obra física que dejó Odría. Manuel Odría fue un militar sobresaliente. Destacó durante su paso por la Escuela Militar de Chorrillos y llegó a realizar estudios en los Estados Unidos. Una característica importante de su gobierno fue su marcado alineamiento con el país del norte en el contexto de la Guerra Fría. Manuel Arturo Odría Moretti nació en Tarma, en el departamento de Junín, el 26 de noviembre de 1897. Su abuelo paterno también fue militar y participó en el combate del 2 de mayo en 1866. Al terminar la secundaria, viajó a Lima para postular a la Escuela Militar de Chorrillos, donde ingresó en 1914 y se graduó como espada de honor. Entre 1927 y 1929 fue destacado a la Escuela Superior de Guerra, obteniendo el grado de oficial de Estado Mayor. Entre 1931 y 1932, ya con el grado de mayor, cursó estudios en la Escuela Superior Naval. Manuel Odría fue un militar de carrera. Él nace en Tarma y nunca olvidó a su ciudad natal, procuró dotarla de todo lo necesario para que tuviera un buen desarrollo. Entre 1941 y 1942, Odría participó en el conflicto con Ecuador. Destacó en la batalla de Zarumilla, comandando la división ligera que le dio el triunfo a Perú. Allí obtuvo el grado de coronel. En el marco de este conflicto, el 13 de julio de 1941, el teniente José Abelardo Quiñones, máximo héroe de nuestra Fuerza Aérea, escribió una carta a Odría, quien en ese momento
era comandante. En ella, Quiñones señalaba conocer su reconocida hombría y patriotismo y le solicitaba servir directamente bajo sus órdenes el avión que tripulaba. Mientras se desempeñaba como director general de la Escuela Superior de Guerra y ostentaba el grado de coronel, Odría viajó en 2 ocasiones a los Estados Unidos. Los norteamericanos buscaban formar oficiales latinoamericanos alineados ideológicamente con el capitalismo. En ese contexto, Odría fue seleccionado para ser capacitado en bases militares estadounidenses. Se conoce con el nombre de Guerra Fría a un periodo que abarca desde mediados del siglo XX hasta 1990. Esta etapa se caracterizó porque dividió al mundo en 2 bloques. Por un lado, el capitalismo encabezado por los Estados Unidos y por otro, el comunismo, al frente del cual estuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación de países liderada por Rusia. ¿De dónde viene el término Guerra Fría? Viene porque la tensión entre estos 2 bloques nunca devino en un conflicto armado. Es decir, ese conflicto no llegó a estallar, no llegó a calentar. De ahí el nombre Guerra Fría. Odría además fue uno de los militares, diríamos, de élite que tuvo una formación también en Estados Unidos, donde Estados Unidos desde incluso antes de la Guerra Fría va a interesarse mucho por la formación de grupos antisubversivos en toda América Latina y reunía en las escuelas norteamericanas a militares latinoamericanos de diferentes países. En 1946, Odría fue ascendido a general de brigada y nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército. En este contexto, se produjo su ingreso a la política durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, cuando fue elegido miembro del gabinete ministerial. Bustamante había sido elegido presidente en las elecciones de 1945, con el respaldo de independientes y apristas. Sin embargo, los 3 años que duró su gobierno destacaron por un clima de inestabilidad en torno a la división entre apristas y antiapristas, que no solo se expresó en el gobierno, sino también en toda la sociedad. El APRA había copado instituciones, había logrado tratar de imponer su agenda, y esto había generado una polarización que había desembocado en violencia. La relación entre Bustamante y el APRA fue tensa desde el principio. El APRA buscaba tener la misma fuerza que tenía en el Congreso en el Ejecutivo, aun cuando, de hecho, existían 3 ministros apristas en el gabinete de Bustamante. Así como hoy hay varios enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta misma dinámica era el pan de cada día durante el gobierno de Bustamante y Rivero. Los apristas buscaban imponer sus programas desde el Legislativo, desde el Congreso. Y en este contexto, en enero de 1947, se produce el asesinato del director del diario La Prensa, Francisco Graña, presuntamente cometido por un aprista. Para investigar el crimen, Bustamante retiró del gabinete a estos 3 ministros apristas y convocó a nuevos ministros, entre los cuales estuvo Manuel Odría, a cargo de la cartera de Gobierno y Policía. Cuando en 1947 es asesinado el director del diario La Prensa, Francisco Graña, y el presidente Bustamante en ese momento recompone su gabinete y nombra a Odría como ministro de Gobierno. Y ya durante esa
gestión ministerial, Odría va a mostrar, ¿no?, ser uno de los militares, si se quiere, más antiapristas. El país vivía una aguda crisis política, social y económica. El 3 de octubre de 1948, un grupo de dirigentes de rango medio del APRA se rebelaron en el Callao. En el levantamiento estuvieron comprometidos algunos sectores de la Marina y del Ejército. Todo ello creó las condiciones perfectas para la intervención de las Fuerzas Armadas. El 3 de octubre de 1948, la población de Lima se despertó sobresaltada por el bombardeo en el Callao que se había producido la revolución aprista del 3 de octubre y son enviadas las fuerzas del general Zenón Noriega para terminar con este movimiento. La sublevación llegó a ser aplacada, pero sirvió para convencer a los militares de que su intervención era apremiante. Esta decisión se tomó, además, frente a las vacilaciones del presidente para la aplicación de medidas contundentes con el fin de restablecer el orden. El 27 de octubre de 1948, con el apoyo de los principales jefes de las Fuerzas Armadas, Odría emitió una proclama en la que anunciaba el derrocamiento de Bustamante y Rivero. 2 días después, la guarnición de Lima respaldó el movimiento, que recibió el nombre de Revolución Restauradora. Bustamante salió de Palacio rumbo al exilio. Fue ahí cuando el poeta Martín Adán dijo la célebre frase: «Hemos vuelto a la normalidad». Como dijimos, al gobierno de Manuel Odría se le conoce como el ochenio, porque duró 8 años, desde 1948 hasta 1956. Esos 8 años los podemos dividir en 2 fases. Una primera meramente dictatorial, en la que gobernó la Junta Militar y que abarcó hasta 1950, y una segunda, formalmente constitucional, que duró 6 años, desde 1950 hasta las elecciones de 1956. Al regresar, veremos el papel represivo del ochenio y del ministro del Interior, Esparza Zañartu. La Junta Militar que se estableció luego del golpe gobernó por casi 2 años, hasta las elecciones de julio de 1950. Fue encabezada por Odría y estuvo conformada por los jefes del Ejército, la Marina y la Aviación. Durante esta primera etapa comenzaron a perfilarse los pilares del régimen del ochenio. Por un lado, la implementación de una marcada política social dirigida a los sectores medios y populares, con el objetivo de mantener el control y construir un soporte social a su gobierno. Cuando Odría toma el poder, va a carecer de una base social de apoyo que legitimara su gobierno. Fuera del sector agroexportador, Odría no va a representar a nadie, va a tener una necesidad justamente de legitimar su gobierno a través del apoyo popular. Ya se inician con más fuerza las migraciones del interior del país hacia la capital y hay una mayor demanda de estos sectores, de las clases medias, de los sectores populares, y el régimen de Odría debe hacer frente a esta situación. Por eso que el tema del asistencialismo, el tema de aplicar una serie de medidas de carácter populista también va a ser una característica central de su régimen.
primeros meses del 49 hay una gran represión contra el APRA. Se calcula a inicios del 49 1.000 entre civiles y marinos capturados, encarcelados, deportados. Esto de acá marca el inicio del gobierno de Odría, que mantiene suspendidas las garantías constitucionales individuales mes a mes. En 1933 se promulgó una nueva constitución, cuyo artículo 53 no reconocía la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional, por lo que sus miembros no podían desempeñar ninguna función pública. El objetivo detrás de este artículo fue proscribir al APRA y al Partido Comunista, prohibiéndoles participar de la vida pública del país. Que el APRA es retratado como un partido internacional en los años 30 y 40. ¿Por qué? Porque era un partido que tenía en sus orígenes, había sido un movimiento de carácter continental, ¿no? El APRA se funda en México. Y es en base a esa idea de que se le va a aplicar un artículo de la Constitución, el famoso artículo 53, que se hizo obviamente pensando en el APRA. Un hecho representativo de esta faceta represiva y de la persecución al APRA durante el gobierno de Odría fue el encierro de su emblemático líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, en la Embajada de Colombia durante 5 años. Sí, han escuchado bien, 5 años. ¿Qué pasó? En 1949, Haya de la Torre pidió asilo a la embajada de ese país para evitar ser capturado. El gobierno peruano se negó a darle el salvoconducto de salida o el salvoconducto que le hubiese permitido salir de allí, y allí se quedó el hombre 5 años, un quinquenio. Esta disputa llegó hasta la Corte Internacional de La Haya. ¿Por qué le suena este nombre? Sí, porque allí también, en la Corte Internacional de La Haya, se dirimió la controversia con Chile por nuestros límites marítimos. ¿Se acuerdan? Realmente la Corte de La Haya emitió un pronunciamiento, un fallo, que en realidad no resolvió el tema, porque el fallo prácticamente lo que decía era que el gobierno evidentemente podían solicitar el asilo, el salvoconducto, pero el gobierno del Perú no estaba obligado a entegárselo, entonces había un entrampamiento que no se resolvía. En el 54 se resuelve la situación de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien estaba asilado en la Embajada de Colombia desde el año 49. Y finalmente, de muchos años de idas y venidas, de diferentes resoluciones de la Corte Internacional de La Haya, Odría resuelve permitir a Haya de la Torre salir del país. El acuerdo definitivo se produjo en marzo de 1954 y se convino que Haya de la Torre abandonara la embajada, previa entrega simbólica del asilado a la jurisdicción peruana. Es decir, se le retiró la nacionalidad de nuestro país. Finalmente, el líder aprista partió rumbo a México. Otra acción simbólica de la política represiva del régimen de Odría, implementada tempranamente, fue la Ley de Seguridad Interior, emitida en julio de 1949. Mediante esta norma, se determinaban los delitos considerados contra la seguridad y tranquilidad públicas, así como aquellos contra la organización y paz interna de la República. Entre ellos se encontraba la asociación a doctrinas de carácter y tendencia internacionales declaradas como tales por la ley y los que propaguen esas doctrinas. Eso estaba claramente dirigido al APRA y al Partido Comunista. Esta ley establecía que el Ministerio de Gobierno y Municipalidades
que es el equivalente al Ministerio del Interior actual, tenía la potestad de tomar todas las medidas preventivas que consideraba necesarias para garantizar la tranquilidad sin que pudiese intervenir ningún juez o ninguna instancia del Poder Judicial. Y hay una ley que evidentemente le permitía al gobierno detener, encarcelar, deportar a personas sin mayor proceso judicial y además inclusive negándole los recursos de habeas corpus ante prisiones preventivas, que finalmente eran prisiones que podían durar muchos años. Esta ley, que es una ley pues, de excepción, ¿no? Rigió durante casi todo el gobierno de Odría, hasta el final, hasta el año 56. Y, de hecho, un personaje que encarnó esa política del garrote durante el odrismo fue el director general de gobierno y municipalidades durante gran parte del ochenio, hombre de confianza de Odría. Su nombre, Alejandro Esparza Zañartu. Designado ministro de Gobierno y Policía en las postrimerías del régimen, Esparza Zañartu fue el símbolo de la represión del gobierno. Su prominencia fue tal que inspiró la creación de un personaje de conversación en la catedral. Se llamaba Cayo Bermúdez o Cayo Mierda. Quien va a encarnar este aparato represivo será el director de gobierno, Alejandro Esparza Zañartu, un personaje que para algunos va a ser el poder real, ¿no?, del gobierno de Odría, el hombre que era diríamos el que era el cerebro en todo el aparato represivo, ¿no?, contra políticos, dirigentes gremiales, sindicales, estudiantes, en fin. Como señalamos anteriormente, otro de los pilares fundamentales durante el gobierno de Odría fue la labor social. De hecho, sus lemas fueron hechos, no palabras, y salud, educación y trabajo. Efectivamente, se hizo muchísima obra material y también se invirtió mucho en salud y educación. Todo esto ocurrió paralelamente al regreso a una política de tinte más liberal, es decir, con menor intervención del Estado en el aparato productivo, a diferencia de lo que había sucedido durante el gobierno de Bustamante. Entonces, esto propició la inversión extranjera, sobre todo estadounidense, en sectores como el minero y el petrolífero a lo largo de los siguientes años. Del lado del asistencialismo, efectivamente, hay políticas que se van a aplicar en el sector vivienda, salud y educación. El sector salud fue de los más importantes. En la lógica de la época, en el contexto y obviamente por la situación política, las políticas que se van a aplicar tendrán claramente la orientación de tratar de neutralizar al APRA y a otros sectores. Sobre todo por el contexto que estamos viviendo de migraciones, de una cada vez mayor población en Lima, que demanda salud, como demanda vivienda y educación. Volvemos con las obras del ochenio en el sector educativo. Uno de los grandes legados de Odría fue su labor en educación. Las grandes unidades escolares, cuya arquitectura se asemejaba a la de los cuarteles militares, son un emblema de ese periodo. Hasta hace algunos años podíamos verlas, pero durante el segundo gobierno de Alan García se hizo una remodelación de muchas de esas unidades escolares. En general, Odría y quien fue su ministro de Educación durante varios años, el coronel Juan Mendoza Rodríguez, mostraron un interés por convertir a la política educativa en una de las caras del régimen. La educación fue uno de los pilares del gobierno de Odría para los años 50
la educación era una demanda popular, cosa que no era así a inicios del siglo. Había muchos ciudadanos que estaban demandando escuelas, planteles, y era un problema que venía pesando mucho a los anteriores gobiernos. Odría justamente se va a enfocar en atender esta política, estas necesidades educativas. El interés por la educación durante el odrismo se evidenció desde muy temprano. En diciembre de 1948, la Junta Militar creó el Fondo de Educación Nacional, destinado precisamente a construcciones escolares en la República. Con los ingresos de ese fondo, se construyeron las grandes unidades escolares que llegaron a albergar hasta 10.000 alumnos repartidos en 3 turnos. El tema de los planteles escolares era una necesidad muy urgente, era un problema que no se había resuelto de manera consistente, y Odría, el gobierno de Odría pues va a asegurarse los medios para enfrentar este problema de manera significativa. Las grandes unidades escolares, que no solamente eran espacios inmensos, sino que eran espacios en los cuales se aprovechaba mejor los recursos educativos, como maestros, como laboratorios, como administrativos, ¿no? A principios de 1950, la Junta Militar aprobó el Plan de Educación Nacional. Este plan ofrecía un diagnóstico del panorama educativo nacional, contemplando los distintos niveles educativos y elaborando un conjunto de soluciones. En los que se da cuenta que los principales problemas en educación son la falta de planteles, el gasto enorme que se hacía alquilando casas viviendas para convertirlas en escuelas o colegios. También se va a ver que hay una gran deserción escolar. De cada 100 escolares que empezaban la primaria, 20 la terminaban, por ejemplo en Lima, y en provincia esto era un poco más dramático. También la falta de la preparación de los maestros, de los materiales en mobiliarios escolares, ¿no? Y también la mala organización educativa. Odría también es muy recordado por su decidido apoyo a la formación de barriadas, lo que después se conoció con el nombre de pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Ese fue otro de los aspectos clave de su estrategia dirigida a la construcción de una base de apoyo y a desmontar el peligro de desórdenes sociales. El fenómeno de las barriadas se había iniciado antes de Odría, pero para ese tiempo empezó a crecer debido al aumento de la migración campo-ciudad. Un ejemplo claro de la manera en que Odría las utilizó como soporte político fue la creación de la barriada 27 de octubre, en referencia al día del golpe a Bustamante. De otro lado, en 1954 nació la entonces barriada Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores. Odría ya conocía a las barriadas antes de que él llegara a ser presidente. Los conocía bien. Las barriadas tenían todo un estigma para los años 50. Se decían que eran lugares peligrosos, lugares donde la gente no trabajaba, en fin, toda una serie de mitos, pero Odría las conocía bien, ¿no? Y Odría vio en las barriadas pues a un sector de la población significativo que podría servirle de base social, de apoyo, ¿no? A pesar de la promoción y el permiso para la formación de barriadas, durante el ochenio no se entregaron títulos de propiedad. Esto motivó problemas más adelante, como el acceso a los servicios públicos. Los títulos de propiedad Odría nunca se los dio a los pobladores de barriadas, y esto más adelante trajo consecuencias, sobre todo en el acceso a los servicios. Y los pobladores de barriadas pues recibían a cambio digamos, esta protección, esta seguridad de permanecer en sus espacios, ¿no? Entonces va a haber una relación de conveniencia, de clientelismo. Un personaje importantísimo en la vida privada del presidente Manuel Odría, pero también en la vida pública de todo el Perú, fue su esposa, la arequipeña María Delgado de Odría.
Ella, como primera dama, lideró las obras sociales durante el gobierno de su marido y apoyó consistentemente el programa político de Odría. De hecho, dirigió la Central de Asistencia Social, creada en 1951 con el fin de asistir precisamente a mujeres y niños. Hay como mucha gente que ha buscado asociarla a la figura de Eva Perón, por ejemplo. Lo cierto es que ella sí viajó mucho por el continente, conociendo a otras mujeres primeras damas, digamos, ¿no? Y fue forjando una personalidad política, ¿no? Pero en realidad su personalidad política estuvo mucho más asociada a la caridad, al desarrollo social, al bienestar familiar, que es una de las aristas que tenía efectivamente Eva Perón. Odría y su esposa mantuvieron vínculos más o menos cercanos con el presidente argentino Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón. De manera que habría una cierta influencia. María Delgado alcanzó gran visibilidad política a partir de su trabajo social. Su popularidad fue tal que llegó a participar de las elecciones municipales de 1963, representando a la coalición de la que formaba parte el partido fundado por Manuel Odría, la Unión Nacional Odriista. A finales del Ochenio, Odría hizo realidad un derecho que había sido largamente postergado, el reconocimiento de la ciudadanía femenina, es decir, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas en cargos públicos. El proyecto de ley fue enviado al Congreso en octubre de 1954 y fue aprobado casi un año después, en septiembre de 1955. El sufragio femenino se había dado en América del Sur durante los años 30 y 40. Para el año 55 son los dos únicos países en América del Sur que no habían dado el sufragio femenino, eran Perú y Paraguay. Entonces era una reforma que estaba puesta sobre la mesa, que el Perú era consciente de que estaba desfasado. No hay que hablar efectivamente de una lucha o de una acomodación del voto a la mujer, sino como las mujeres consiguiendo el voto, ¿no? A partir de una lucha muy larga, pero efectivamente se dieron muchos otros momentos en los cuales las mujeres reclamaron, exigieron el voto femenino, ¿no? Entonces, esto es efectivamente producto de una lucha, pero sin duda alguna también hay un cálculo político de parte de Odría, ¿no? Si bien la aprobación del sufragio femenino fue el resultado de una larga lucha realizada por las mujeres, también es cierto que para Odría este fue un cálculo político. Hay evidentemente un interés por Odría de posicionarse como un demócrata, que no lo era, obviamente, era simplemente una ficción o algo para el público, ¿no? Para los votantes, para la comunidad internacional, ¿no es cierto? Sabemos que Odría tenía una muy buena relación con los Estados Unidos que quería afianzar y también de tener un hito que le permitiera más adelante continuar con su vida política, porque él pensaba, y como así lo hizo después, volver a postular a las elecciones. Odría nacía de un golpe de Estado. Entonces Odría era consciente de este problema de legitimidad. Odría ve una oportunidad en la dación del sufragio femenino, una oportunidad para tomar un cariz democrático. Como hemos dicho, el gobierno de Odría tuvo dos fases. Hasta 1950 hubo una dictadura presidida por la Junta Militar. Sin embargo, Odría fue muy consciente de la necesidad de legitimar su permanencia en el poder a través de procesos electorales que lo convirtieran en presidente constitucional.
Por lo tanto, desde 1949, preparó el camino a su elección con la aprobación de un nuevo estatuto electoral. Su objetivo, postular a las elecciones convocadas para julio de 1950. Fue así que renunció a la presidencia de la Junta el 1 de junio, en lo que se conoce como la Bajada al Llano. Al frente de la Junta quedó el general Zenón Noriega. La presión popular, la presión incluso de los mismos estados que conformaban el grupo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, consideran que es indispensable que el Perú y en general los países latinoamericanos regresen a la vida constitucional. Finalmente, Odría, el año 50, acepta la convocatoria a elecciones. Elecciones que, como era tradicional en el siglo XIX, las elecciones se convocaban para legalizar la presencia del caudillo que había tomado el poder. Para ganar las elecciones de 1950, Odría tuvo que allanar el camino al triunfo. La intensa persecución al aprismo y al Partido Comunista desde el momento de la instalación de la Junta ya había dejado el campo relativamente libre. Adicionalmente, se valió de variados recursos para eliminar a otros potenciales adversarios, como el general Ernesto Montañe, cuya candidatura opositora fue desestimada por el Jurado Nacional de Elecciones. Montañe tuvo como compañero de fórmula al arequipeño Francisco Mostajo. Fue entonces que se produjo un movimiento de protesta estudiantil en Arequipa, que fue sofocado violentamente. Finalmente, Mostajo fue detenido y posteriormente deportado. Así, Odría quedó como candidato único, con lo que garantizó su permanencia en el poder por 6 años más, ahora bajo un disfraz democrático. Odría resuelve realizar unas elecciones no competitivas, unas elecciones con él como candidato único, o sea, una parodia de elecciones, y reprime a todos los sectores políticos, a los medios, a la prensa. Odría va a mantener durante todo este tiempo la Ley de Seguridad Interior, ley que implicaba la suspensión de las garantías individuales, las garantías políticas. Esto limitaba las opciones de posibles candidatos. Por ejemplo, no podía presentarse un candidato aprista, no podía presentarse tampoco un candidato de línea socialista o marxista o comunista. Regresamos con lo último del programa. Según la Constitución de 1933, que estaba vigente durante el ochenio, el periodo presidencial duraba 6 años. Por eso, conforme se acercaba el final de su mandato, comenzó a articularse una oposición civil, con el fin de presionar al gobierno para la celebración de elecciones competitivas. En 1955 comienza a dar signos de que quiere hacer nuevas elecciones no competitivas, unas nuevas elecciones de candidato único. Se trasluce la posibilidad de que él fuera este candidato, aunque no lo llega a ser explícito, o alguien allegado a él. Pero lo que queda muy claro es que no estaba dispuesto a tener unas elecciones libres y competitivas. Pedro Beltrán fue un destacado periodista, economista y político peruano, exponente de la oligarquía terrateniente, además de director del diario La Prensa.
Inicialmente, Beltrán había apoyado el golpe de Odría. Sin embargo, la relación entre ellos se resquebrajó y Beltrán pasó a la oposición. Ya en 1950, el partido de Beltrán, la Alianza Nacional, había aspirado a disputar las elecciones, pero como vimos, eso fue imposible. Hacia finales del ochenio, Beltrán era uno de los representantes más notables de la élite nacional, que se opuso a una nueva manipulación de las elecciones. Y hay una reacción también de las corrientes demócrata cristianas de Arequipa, de Lima, los círculos cercanos a Bustamante, y de otros sectores profesionales de clases media, que comienzan a poco manifestarse en oposición a Odría. Pero lo que va a surgir a lo largo del año 55 será una posición más bien, diríamos, de derecha, si se quiere, de una derecha, no sé si liberal necesariamente, y ahí obviamente habrán figuras que van a resaltar, ¿no? Esencialmente el diario La Prensa, Pedro Beltrán, y claro, un movimiento político asociado a Beltrán que fue la Coalición Nacional, pero también los sectores que habían sido cercanos al expresidente Bustamante y Rivero. Más allá de algunos levantamientos que fueron rápidamente sofocados, como el encabezado por el general Noriega en 1954 o el del coronel Marcial Merino a principios de 1956, no fue posible reconocer al interior de las Fuerzas Armadas una auténtica insatisfacción con el régimen. Los principales candidatos para las elecciones de 1956 fueron los siguientes: Manuel Prado, quien ya había sido presidente anteriormente y contaba con el respaldo del APRA; Hernando de la Valle, quien era apoyado por la oligarquía terrateniente; y Fernando Belaúnde, por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. Inicialmente, Odría apoyó a Lavalle, pero al percatarse de que no ganaría las elecciones, reformuló su estrategia y brindó su apoyo a Prado. Odría obviamente lo que va a intentar es lograr un acuerdo político para poder retirarse de manera digna, y viendo que Lavalle no le ofrecía esas posibilidades, finalmente el pacto será comprado. Pero claro, un pacto que va a involucrar también al APRA, y eso da origen al pacto de Monterrico. Odría lo que obviamente quería era no ser investigado por algunos hechos de corrupción que podían presentarse en su gobierno, y Prado se lo garantizaba. A cambio de su apoyo, Prado prometió no investigar delitos cometidos en el régimen. A este conjunto de negociaciones se le conoce como Pacto de Monterrico. Finalmente, Prado ganó las elecciones y el ochenio llegó a su fin. Concluido su mandato, Odría volvió a postular para ser presidente en las elecciones de 1962 y 1963, al frente de la Unión Nacional Odrillista, UNO. La UNO fue un partido creado en 1961 que careció de un programa ideológico sólido y cuya actividad política giraba en torno a la figura de Odría. El paralelo con el fujimorismo podría ser bastante claro. Odría compitió en 1962 y 1963 contra dos personajes prominentes de la historia política de nuestro país durante el siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry. En 1962 no hubo un claro ganador, lo que condujo a la intervención de las Fuerzas Armadas con el objetivo de bloquear la alianza de Odría con el APRA. Pero en 1963, el ganador indiscutible de las elecciones fue Fernando Belaúnde Terry. Ninguno de los candidatos obtuvo el 33.3%, que era lo que se necesitaba para ser elegido presidente, y que por ende esto quedaba en manos del Congreso.
ahí es donde se evidencia claramente la alianza APRA-1, ¿no es cierto?, con la Unión Nacional Odrioísta, que lleva a que Odría incluso anuncie por televisión que el resultado de esta alianza iba a ser que él iba a ser anunciado como presidente. Entonces es ahí donde los militares de alguna manera dan un golpe de Estado, ¿no es cierto?, se forma la Junta Militar. Se vuelve a convocar elecciones en el año 63 y finalmente el que gana es Fernando Belaúnde Terry. Su derrota en las elecciones de 1963 significó para Odría el final de su carrera política. Aquejado por algunos padecimientos físicos, decidió retirarse de manera definitiva. 11 años más tarde, Manuel Odría Amoretti falleció en Lima el 18 de febrero de 1974. Sus restos se encuentran en la iglesia catedral de Tarma. En su honor, el 26 de noviembre, día de su nacimiento, la ciudad de Tarma celebra el Día de la Gratitud. Manuel Odría, qué duda cabe, fue una figura política importante en el Perú del siglo XX, cuya memoria se erige en elementos aparentemente contradictorios. Por un lado, está la enorme represión que hubo durante su gobierno, la persecución al APRA, y por otro, la gran obra social que realizó al lado de su esposa, María Delgado de Odría. También, como hemos visto a lo largo del programa, están las grandes obras que hizo durante su gobierno, ¿no es cierto? El Hospital del Empleado, el Edgardo Rebagliati, el Estadio Nacional, las grandes unidades escolares. Estas son obras que permanecen en la memoria de quienes vivieron en el 80. Sin duda, un líder bastante controvertido, el señor Manuel Odría, pero ¿qué líder no lo es? Nos vemos en la próxima.